3, 2, 1. Peldaño número 9. Influenciabilidad. ¿Qué es la influenciabilidad? Es la capacidad o tendencia de una persona a adaptarse, a dejarse influir por opiniones, actitudes, comportamientos o ideas de otros. Se refiere a que tan susceptible es alguien a modificar sus pensamientos, decisiones o acciones en respuesta a la presión social, persuasión o al ejemplo de otras personas. La influenciabilidad, básicamente, lo que nos dice es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de influir por opiniones, actitudes, comportamientos o ideas de otras personas. Es la capacidad de influir, de modificar nuestros propios pensamientos a la presión social del entorno social en el que nos encontremos. ¿Qué tiene de bueno la influenciabilidad? Pues tiene de bueno que nos facilita el aprendizaje social, nos promueve la adaptación cultural, acelera el desarrollo, fomenta la colaboración, estimula la innovación, genera confianza y vínculos. Hablaremos de confianza y vínculos porque es algo que radica mucho con el decálogo. La confianza y vínculos. Ser receptivo a la influencia de personas respetadas, fortalecer las relaciones interpersonales. ¿Y por qué la influenciabilidad tiene relación con el aprendizaje por osmosis? Bueno, pues bien, el aprendizaje por osmosis es un proceso mediante el cual se absorben conocimientos, actitudes y comportamientos del entorno de manera indirecta, casi inconsciente, simplemente por estar expuesto a ciertas personas, situaciones o culturas. La influenciabilidad es el mecanismo psicológico que hace posible el aprendizaje por osmosis. Y hay unos puntos que son claves en el aprendizaje por osmosis. Permeabilidad a estímulos externos. Una persona influenciable está más abierta a captar señales sutiles del entorno, lenguaje, actitudes, hábitos, absorción sin esfuerzo consciente, al igual que la osmosis en biología es un proceso pasivo. La influenciabilidad permite que las ideas y conductas se filtren en nuestra manera de pensar sin estudio formal. O sea, es informal, es algo como una esponja, al final. Como los niños. Al final los niños aprenden por osmosis, que es la manera de imitar por observación. O sea, observar e imitar, básicamente. Modelando por el contexto. Estar rodeados de personas exitosas, creativas o éticas. El contexto, aquí hablamos del contexto, hablamos en el peldaño del entorno, hablamos de contexto, ¿vale? Este está muy vinculado al entorno. Efecto acumulativo. Con el tiempo, pequeñas influencias constantes generan cambios significativos en personalidad, habilidades y conocimientos. Diferencias entre, cuidado aquí, aprendizaje por osmosis y masking. ¿Qué es el masking o el enmascaramiento? O sea, el ponerte una máscara, el estar enmascarado. Aprendizaje por osmosis. Contexto: psicología, pedagogía, aprendizaje social. Significado: el aprendizaje por osmosis se refiere a aprender de manera inconsciente o indirecta, por mera exposición o convivencia con alguien o algo. No explica un estudio deliberado, sino absorber conocimiento, actitudes o hábitos de forma natural, como por contagio. Ejemplo: una persona que trabaja con un mentor experimentado en dicha área de expertise empieza a comunicarse y a pensar como él, sin proponérselo. Está aprendiendo por osmosis. Claves: inconsciente o pasivo. Se basa en la observación, imitación y exposición prolongada. No hay intención explícita de aprender. Masking. Que por cierto, aquí debo de calcar que el aprender por osmosis es parte buena de la influenciabilidad, porque aprenderemos por osmosis. En todo este decálogo creo que se puede aprender por osmosis. Podéis aprender de cada uno de los peldaños por osmosis. Masking, en español enmascaramiento.
Contexto: neuropsicología y salud mental, especialmente en autismo, TDAH o ansiedad social. Cuidado aquí. Aquí hablamos del masking, que es un acto de ocultar o camuflar comportamientos, emociones o rasgos auténticos para adaptarse socialmente a evitar el rechazo. Quédate hasta el final de este podcast si quieres saber cuál es mi casuística personal con el masking. Es una proyección natural ante posibles amenazas externas. Es una protección ante el rechazo. Ya te voy a explicar al final de este podcast mi casuística personal. Implica un esfuerzo consciente y a veces agotador por parecer normal o encajar. Ejemplo: una persona autista finge contacto visual o copia gestos sociales para no parecer rara. Está haciendo masking, claves, consciente y activo. Aplica autocontrol y presión emocional o conductual. Puede tener costes psicológicos, agotamiento, pérdida de identidad. Esto de pérdida de identidad hablaremos en el peldaño número 10, cuando hablemos de identidad genuina. Muy atento, porque es una pérdida de identidad, cuando pierdes tu identidad. Y a mí me ha pasado en épocas anteriores. Te hablaré al final de mi casuística personal, así que quédate hasta el final de este podcast. Ejemplos en 3 ámbitos de mi vida, de la vida. Ámbito laboral: aprendizaje por osmosis. Un empleado nuevo observa cómo su jefe gestiona las reuniones y sin darse cuenta empieza a usar su mismo tono, expresiones y formas de resolver conflictos. Es absorbido como una esponja, absorbe ese conocimiento de su jefe como una esponja. Eso es muy bonito porque es aprender por osmosis. Es un aprendizaje indirecto. Masking: un trabajador introvertido finge ser extrovertido y sonríe constantemente para parecer team player, aunque eso le agota emocionalmente, le agota. El masking agota. El aprendizaje por osmosis no agota porque es sin esfuerzo. Tú absorbes el conocimiento sin esfuerzo, pero el masking agota porque al final lo que estás haciendo es ponerte una máscara. Estás fingiendo tu esto por ser aceptado en la sociedad. Y eso es lo que en el Camino hacia lo Genuino tratamos: quitarnos esa máscara y contar nuestra verdad. Una mujer en un entorno laboral masculino evita mostrar vulnerabilidad o hablar de emociones para que le perciban como profesional. Esto es cuidado, porque en un mundo laboral que muchas veces, hay mujeres que igual están en un entorno laboral profesional, pues en una ingeniería o en un sitio donde su ambiente laboral, su entorno laboral son todos hombres y ella es la única mujer. Una mujer no tiene por qué tener rasgos de autismo, de TDAH, de lo que he hablado anteriormente, porque el masking se puede aplicar a cualquier persona. Y es un trabajador o una mujer trabajadora en un entorno laboral masculino evita mostrar vulnerabilidad o hablar de emociones. Evita su naturaleza emocional para que le perciban como alguien profesional. Y esto es un error, porque te estás enmascarando y al final te acaba agotando como mujer. Camuflaje social consciente: se suprime la autenticidad para encajar o evitar juicios, ¿vale? Ámbito social, por ejemplo. Aprendizaje por osmosis: una persona empieza a usar el mismo humor o vocabulario que su grupo de amigos después de pasar mucho tiempo con ellos. Al convivir con personas empáticas, alguien comienza a escuchar más y juzgar menos, sin haber hecho un esfuerzo deliberado. Vale, lo mismo, depende por contagio social, ¿vale? Masking, cuidado aquí. Alguien con ansiedad social oculta su incomodidad fingiendo seguridad y entusiasmo en reuniones o fiestas. Esto me ha pasado a mí mucho. Soy una persona que soy bastante introvertido y por ansiedad social oculto su incomodidad fingiendo seguridad y entusiasmo. Yo he ocultado muchas veces. Esto me ha pasado a mí, por ejemplo. Una persona neurodivergente imita los gestos y entonación de otros para parecer más natural o formal. Esto toda persona neurodivergente o divergente, a mí me gusta más llamar divergente, imita gestos y entonación de otros para parecer más natural o formal. Esto es algo también muy común en este tipo de casuísticas, ¿no? Y esto es algo que también me siento en parte identificado. Comportamiento adaptativo que busca aceptación
a costa del bienestar interno, ¿vale? Eso es el masking, básicamente. En el ámbito personal, por ejemplo, o íntimo, aprender por osmosis, una pareja adopta hábitos del otro, comidas más sanas, formas de hablar en rutinas, ¿vale? Esto es muy bonito. El aprendizaje por osmosis en una pareja, por ejemplo, que se retroalimentan el uno al otro. Es muy bonito eso. El masking, por ejemplo, alguien que teme ser juzgado por sus emociones, actúa siempre como si estuviera bien, incluso en momentos de dolor. Esto a mí me ha pasado también. Actuar siempre, estar bien aunque tenga momentos de dolor. Una persona oculta sus verdaderos gustos o creencias para no generar conflicto con su pareja o familia. Oculta el yo real para evitar rechazo o tensión. Aquí estamos viendo la pérdida de identidad. Y en el siguiente peldaño hablaremos la identidad. Ahora bien, gracias por quedarte hasta el final de este podcast y te voy a contar cuál es brevemente mi casuística personal. Mira, yo he sido una persona que ha pecado por haber hecho masking, haber estado teniendo temporadas donde me ponía una máscara social, incluso a veces varias. Todo para ocultar mi verdadera identidad. Como bien he comentado anteriormente, esto lo veremos en el peldaño número 10, identidad genuina. ¿Cómo crear esa identidad genuina? A través del decálogo que hemos visto en todos estos peldaños. Si quieres saber el porqué que hacía esto de enmascararme y ocultar mi verdad, quédate y suscríbete al canal de YouTube. Te estoy dejando el enlace en la descripción de este vídeo, o bien, si me estás escuchando en el canal, pues suscríbete al canal para no perderte el próximo documental Raíces, en el que contaré mi historia personal que me ha hecho estar donde estoy hoy y cómo puedes empezar a contarte la tuya paso a paso. Te voy a explicar el paso a paso para contar tu historia personal, porque tu historia dice mucho de ti y es importante contar tu historia, aunque sea para ti, pero cuéntatela de verdad para empezar a crear tu identidad genuina. Así que si te ha gustado este podcast y nos estás escuchando por Spotify, nos puedes valorar con las 5 estrellas para saber que gusta y que puede llegar a muchas más personas este podcast. Estamos empezando, así que un fuerte abrazo y nos escuchamos en el último peldaño, en el siguiente podcast de Influyesme. Un fuerte abrazo.